Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Con experiencia anterior en artes escénicas, poesía y traducción, Ángelo Nestore estuvo hace algún tiempo en Praga para realizar una antología bilingüe de poesía queer checa. En el podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, recordamos la entrevista que Nestore nos concedió entonces y en la que habló de su admiración por el escritor Franz Kafka, más con Juan Pablo Bertaza. Aunque habla perfectamente español, Ángelo Nestore nació en realidad en Italia y a sus 36 años cuenta con una importante trayectoria poética en permanente diálogo con otras disciplinas como el teatro, la música y también la traducción. Publicó, entre otros libros, Adán o Nada, Hágase mi voluntad, que obtuvo el 20º Premio de Poesía Emilio Prados, y Actos impuros, que ganó el 32º Premio de Poesía Hiperión. Además, codirige el Festival Internacional de Poesía Irreconciliables y da clases en el Departamento de Traducción de la Universidad de Málaga. Y según él mismo explica, todo eso fue posible gracias a una decisión que desde muy joven se vio casi obligado a tomar. Claro, yo viví en Lecce, en el sur de Italia, hasta los 18. ¿Qué pasa? Que allí a mí me interesan mucho los idiomas y no había perspectiva de futuro, de trabajo. Entonces mi madre: si quieres seguir con esto, tienes que ir fuera. Fuera es el norte de Italia. Nestore define su ciudad natal como una especie de isla dentro de una península, y a tal punto le hizo caso a su madre que no solo se fue al norte de Italia para empezar a estudiar español en la Universidad de Bolonia, sino que además se terminó instalando en Málaga, ciudad que hoy considera su lugar en el mundo y donde en 2007 realizó un Erasmus para mejorar su español. Por otro lado, la invitación que este mismo año recibió por parte del Centro Literario Checo para realizar un proyecto artístico en Praga también resignificó parte de su pasado. Yo realmente me dedicaba sobre todo al teatro. Y lo conecto también con esta ciudad. Me dieron un premio en Italia con 18 años a la mejor interpretación para joven, digamos menor, hasta 18 años, en un premio nacional, el Vittorio Gassman, dentro de una representación que era una representación que preparamos sobre Kafka. Entonces yo he estado trabajando sobre Kafka durante 2 años, porque era también un teatro experimental que en aquel momento, en los años comienzo del año 2000, no era algo que se hiciera de una forma como tan sistemática como ahora. Entonces no es vamos a hacer la metamorfosis de Kafka, no, es vamos a leer a Kafka, vamos a entender a Kafka, vamos a entrar en el universo de Kafka. Entonces ha sido como, para mí, que hacía de Kafka, fue como un trabajo muy profundo sobre él, sobre su literatura, sobre su forma de ser, porque tenía que ser Kafka. Ese premio reconoció entonces su trabajo en Factor K, una obra de teatro bastante experimental que se basaba sobre todo en lo que en su opinión es la parte más interesante de la obra de Kafka, sus diarios y cartas. Praga también ha estado presente mucho en mi crecimiento. Y con 18 años, entonces, el primer viaje que hice fuera de Italia fue aquí en Praga, con las 2 actrices que también éramos los 3, las 2 actrices que actuaban conmigo, y vinimos aquí a Praga. Entonces, después de otros 18 años, estoy otra vez aquí. O sea, como que se cierra un círculo. Explica Nestore que el objetivo de aquel viaje había sido entrar en contacto con la ciudad natal de Kafka y hasta visitar su tumba, luego de haber trabajado con tanta intensidad en torno a su obra. Por supuesto, la figura de Kafka y las implicancias de sus textos volvieron a estar muy presentes en la que fue su segunda visita a la capital checa, incluso en lo que respecta a un posible vínculo entre su obra, en especial La Metamorfosis, y la idea de lo queer. Claro, la cucaracha es, bueno, o este dicho no es algo que todo el mundo por defecto, ¿no? Repudia. Entonces, él sintiéndose esto, pues sí que creo que veo esta conexión, esta forma de sentirse en el mundo, que se puede... La monstruosidad está justamente en la base, ¿no? de lo queer, todos estos cuerpos que
se repudian, que se invisibilizan, ¿no? que hay que apartar. Entonces sí que efectivamente no había caído en eso. Néstor entiende que la actividad poética implica en algún punto replantearse cada tanto las propias posturas y discursos. De hecho, esa es una de las características a través de las cuales también su propia poética establece vínculos con lo queer. Las teorías queer huyen de una definición cerrada, son unas teorías que siguen en evolución. La palabra queer, que también es una palabra que es un poco hostil, porque es un anglicismo, de hecho viene de una palabra que es una ofensa, era una forma para insultar a personas homosexuales. Entonces surgen, a partir de los años 60, pero sobre todo en los años 70, y se han cristalizado en los años 80, desde la academia también, intentando, reapropiarse del insulto y autodefinirse, ¿no? como queer, es decir, vaciándolo de su significado, ¿no? negativo. Entonces, si ya tú te autodefines, pues cambias el juego, ¿no? Como se trata de un continuo devenir, dice Néstor que más que ser queer se está queer, para dar cuenta del camino que implica plantear el género como construcción cultural, de construir antiguos discursos y dinamitar las etiquetas sobre las cuales se ha construido la sociedad occidental. En ese sentido, entiende que la poesía puede desbordar del artefacto libro y estar presente en la música y sobre todo en la importancia de lo colectivo. Con respecto a su regreso a la ciudad, lo que más sorpresa le causó de Praga es que su belleza se extiende mucho más allá del centro, y esa misma impresión terminó impregnando de algún modo la actividad que desarrolló a lo largo de su estadía, cuyo resultado publicará en Letra Versal, la editorial que dirige en España. Porque claro, por supuesto, mi mirada era desde lo queer. Y dije, pues claro que puedo hacer una antología de poetas queer traducidos desde el checo. Y entonces lo bonito ha sido, claro, que realmente la edición de este libro no es mía. Como te decía antes, trabajar desde lo queer, lo bonito también trabajar desde lo colectivo. Entonces, una coedición con varios poetas que ellos me han ido abriendo la puerta de varias personas. Y ha culminado, como te decía antes, hoy conociendo por ejemplo, a un artista de origen indio checo, que trabaja desde los sonidos cuestiones lingüísticas. ¿Esto cómo lo vas a encontrar si no gracias a este entramado, ¿no? de conexiones artísticas? La idea, entonces, es publicar una antología de 10 poetas con traducción del checo al español, pero a la vez en ambos idiomas, para que con la colaboración de instituciones como el Centro Literario Checo, el libro se pueda disfrutar y distribuir tanto en España como en Chequia. Asegura Néstor que aunque se trató de un trabajo de campo muy complejo y para peor, en un idioma totalmente desconocido, la magia de Praga hizo lo suyo para que todo terminara resultando tan sencillo como natural. Aquí concluye este podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. El próximo jueves podrán escuchar un nuevo capítulo por medio de nuestra página web espanol.radio.cz y por las plataformas de streaming. Pueden seguirnos asimismo por las redes sociales Facebook y X. Muchas gracias por habernos escuchado y nos despedimos hasta una próxima ocasión.